En este vídeo vas a flipar porque he creado el mejor pack de mods de vikingos del mundo. Menudo triple me acabo de tirar tú. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JRagnar7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión he querido crear un pack de mods que muchos lleváis tiempo pidiendo, un pack de mods con temática de vikingos. Y tengo que decir que ha sido difícil, pero que al fin lo hemos conseguido. Así que voy a mostrarte ya mismito todos los mods que forman parte de este pack, pero antes quiero hacer una especial mención para dar las gracias a Z, que se ha currado una pedazo de skin increíble para esta ocasión. Me encanta. Y vamos a comenzar con el mod Terrarium, el mod de generación de terreno para este modpack. Obviamente, si no quieres usar este mod, puedes cargar un mundo normal de Minecraft, pero ya que se trata de un modpack geolocalizado en los países nórdicos, pues con este mod podremos cargar el mundo real y explorar en vivo los lugares donde se asentaron los auténticos vikingos de verdad. Para crear un mundo explorable con el Terrarium, deberemos ir a crear mundo nuevo, más opciones del mundo, y en el apartado mundo vamos a buscar la opción Earth. Una vez lo tengamos, le daremos a personalizar y en el preset del mundo elegiremos la opción 2, la que pone Modded Playable Earth, que es la generación de mundo realista, pero que cargará estructuras tanto de Minecraft Vanilla como las de los mods. Le damos a hecho y aquí yo te recomiendo que solo ajustes la escala y te recomiendo que la pongas en 1:100, más o menos, para que las montañas no sean tan altas y así puedas construir mejor si lo necesitas. Una vez tengamos la escala y los ajustes del mundo, iremos a Set Spawn Point para poder elegir el punto del mundo donde queremos empezar nuestra aventura vikinga. Y esto es lo que más me mola de este mod, porque podremos elegir si queremos empezar nuestro imperio vikingo en Noruega, en Dinamarca, en Suecia o en Japón. Ya sé, en Japón no había vikingos, pero ¿sabes lo que sí que había? Gente que se suscribía a este canal, dejaba un buen like y activaba la campanita para ser los primeros en probar estos pedazos de mods. ¡Y venga! Una vez hayamos elegido nuestro punto de inicio en los países nórdicos, le damos a hecho y esperamos a que cargue el mundo. ¡Y ala! A empezar a dar hachazos como locos. Una vez entres a este mundo te darás cuenta que está todo nevado. Normal. Estamos a 10 grados bajo cero, pero para lograrlo he tenido que añadir 3 mods inmersivos de nieve. Uno es el Eternal Winter, que hará que todo el mundo esté nevado. También tendremos el Snow Real Magic, que traerá físicas realistas a la nieve de Minecraft. Es decir, la nieve tendrá gravedad, para que me entiendas. Y el Snow Accumulation, que hará que cuando precipite la nieve se acumule sobre el terreno. El mod ambiental, pues es un clásico en mi canal. Sí, el Dynamic Surroundings. Y como siempre digo, este mod es el mejor de sonidos al pisar bloques y bla bla bla. Ok, pero esta vez no solo lo añado por eso, sino por esto. Y es que si algo tienen los países nórdicos es que desde allí se puede ver la hermosa aurora boreal. Además, amigo mío, tendremos otro mod inmersivo fantástico que es el Enhanced Visuals. Un mod que al recibir golpes de los enemigos o al saltar desde muy alto manchará nuestra cámara de sangre, haciendo que nuestras aventuras y nuestras batallas sean aún más épicas si cabe. En caso de que muramos, cosa muy probable que suceda en este modpack, tendremos la oportunidad de recuperar nuestras cosas gracias al Corail Tombstone, el famoso mod de tumbas de series como Karmaland o Tortillaland, con el que podremos regresar a nuestro punto de muerte con esta llave mágica. Para terminar con los mods inmersivos, también tendremos un mod específico de muerte para los mobs del mundo. Este mod es el RPG Loot, un mod con el que cada vez que un animal o rival muera, su cuerpo quedará ahí tirado y podremos agacharnos para lootearlo y conseguir elementos útiles para nuestra supervivencia. Y como buenos vikingos deberemos cazar animalicos, y para que la experiencia de caza sea lo más realista posible, he añadido el Better Animals, que cambiará el aspecto de los animales de Minecraft Vanilla haciéndolos un poco más realistas. Y para además añadir más animales e ítems al juego, tendremos el Better Animal Plus, que como digo, añadirá nuevos animales terrestres y acuáticos que dropearán nuevos ítems y que algunos nos servirán para comer y otros pues para abrigarnos, que hace mucho frío aquí. Para los mods de alimentación en específico también he añadido 2. El primero es el Giacomos Fishing Net, un mod de pesca muy útil que nos permitirá pescar en los helados y fríos lagos nórdicos. Y el otro mod que he añadido de alimentación es el Rustic, un mod que he elegido principalmente porque con él podremos calentarnos bebiendo cerveza y vino, pero con el que también podremos crear nuevas pociones y nuevos objetos decorativos para nuestra cabaña vikinga. Vamos ahora a por los mods de aventura
aventura y exploración, y el primer mod que veremos es el Your Name Map, el mod de mapas más famoso, y aquí tengo que contarte un pequeño secreto. Iba a poner el Atlas, pero siendo un modpack con tantas dungeons y tanta exploración, he pensado que, mira, te pongo el Your Name Map y si te quieres complicar la vida te pones tú el Atlas y listo. Pero vamos, que el Your Name Map es un mapa muy sencillo, muy completo y con el que puedes poner puntos de interés igual que el Atlas. Sí, pero es un mapa mucho más interactivo y fácil de explorar. El mod de transporte terrestre que he elegido para explorar el mundo es Elasticor Carts, un mod que nos traerá la posibilidad de crear carretas tiradas por caballos con las que además podremos transportar tesoros, objetos o personas. Y si queremos navegar, pues para eso tendremos el Vinci's Vessels, un mod con el que podremos crear un timón para colocarlo a un barco que nosotros mismos construyamos con nuestras rudas manos vikingas o a un barco que queramos robar y colocando unos flotadores bajo el navío y un timón, pues podremos surcar los gélidos mares del Atlántico Norte. Eso sí, cuidado con los icebergs. Para darle un toque de realismo a la vida vikinga, en este modpack he añadido el Leather Works, un mod con el que podremos tratar y procesar el cuero, y con este mod los animales nos darán pieles que deberemos, como digo, tratar para poder conseguir cuero y hacernos mochilas, que no tienen pinta de ser muy vikingas, pero que al menos nos servirán para salir de exploración por ahí y traer a la aldea nuevos artilugios y tesoros de tierras lejanas. Para que la búsqueda de tesoros sea interesante y divertida, he añadido dos mods que casan muy bien. Uno de ellos es el Locks, un mod que añadirá candados a los cofres de tesoros que deberemos abrir con ganzúas y mucha paciencia. Y también el Treasures 2, un mod que generará estructuras por el mundo que contendrán estos tesoros y, ojo ojete, algunas de estas estructuras tendrán una trampa mortal. Para facilitar la caza y la exploración, además de defender nuestra aldea, también tendremos el Trapcraft, un mod con el que podremos hacer trampas para animales o invasores rivales que traten de perturbar la paz de nuestro poblado. Para que nuestra aldea sea la más hermosa de todo el reino, tendremos el Conquest Reforged, un mod que añadirá cientos y cientos de nuevos bloques e ítems decorativos que nos ayudarán a crear un entorno de lo más bonito para que dentro de 1500 años vengan los turistas a hacerse fotos y a contaminar la zona. Otro increíble mod de decoración estilo medieval que encajará muy bien en este modpack es el Dark Roleplay Medieval, un mod que añadirá también cientos de nuevas decoraciones e ítems de época medieval y que ayudará a decorar a la perfección tanto los interiores como los exteriores de nuestras mugrientas cabañas vikingas. Pasamos ahora a los mods de armas y armaduras, aunque el primero de ellos también genera dungeons y este mod es el Dungeon Tactics, un mod que, como digo, generará estructuras por el mundo que guardarán objetos útiles que podremos utilizar para defendernos de nuestros enemigos. En segundo lugar tendremos el Survival Additions, un mod muy simple que añadirá nuevas armas y herramientas que podremos hacer con huesos o pedernal y que pueden ser muy útiles al empezar a jugar o para un caso extremo en el que muramos y tengamos que regresar en plan héroe al punto de nuestra muerte. Y para terminar, un mod de armas y un mod de escudos que casi siempre van juntitos. El Spartan Weaponry es un mod de armas de todo tipo que nos dará la posibilidad de craftear lanzas, hachas de combate, cuchillos arrojadizos, dagas, ballestas o arcos que nos irán genial cuando hagamos una escaramuza, una defensa o un ataque. Y como te decía, este mod viene acompañado del Spartan Shields, un mod que añadirá nuevos escudos y que muchos de ellos tendrán un aspecto muy pero que muy vikingo. Vamos ahora a por los mods tochos, los dos grandes mods de Dungeons, y el primero, y para mí el más importante, es el Ancient Warfare 2, un mod enorme que generará por el mundo cientos y cientos de dungeons en forma de poblados, ruinas y torres defendidas por bárbaros y soldados que las defenderán a toda costa. Tu objetivo será atacarlas y saquearlas para conseguir todo tipo de tesoros y hacerte con los estandartes de cada reino rival. El otro mod de Dungeons, y no por ello menos importante, es el Medieval Craft, otro mod que añadirá al mundo un montón de dungeons, pero esta vez en forma de castillos, algunos abandonados y otros en forma de torres que estarán defendidas por soldados medievales del centro y sur de Europa, a los que deberemos derrotar para detener la expansión de sus reinos. Y antes de que se me olvide, supongo que te habrás dado cuenta que estoy usando un texture pack. Bueno, este texture pack se llama Lord of Vikingcraft, un texture pack estupendo que creará una ambientación vikinga muy chula al juego, donde para mi gusto lo más interesante es ver la skin de los zombies, que ahora parecerán vikingos rivales, y la de los aldeanos, que tendrán una skin más inmersiva en la época y no esa cara de Tolais que suelen tener en Minecraft Vanilla. En
En fin, amigos, hasta aquí otro increíble modpack, esta vez un pack de mods basado en el mundo de los vikingos para Minecraft 1.12.2 y que muchos me habíais pedido, así que espero que sea de vuestro agrado y lo apoyéis con un buen like, porque de verdad que me ha costado mucho traerlo y creo que al final ha quedado muy bien. Eso sí, antes de nada te advierto que el modpack es bastante pesado, a mí me abre con unos 4 GB de RAM y esto es debido a que usamos el Ancient Warfare, el Conquer Reforged y el Vincis Vessels, que son 3 mods que consumen muchos recursos al PC y al juego, así que si tu PC es de menos de 4 GB, te recomiendo que elimines al menos uno de estos 3 mods o los 3, lo que tú prefieras. Ya sé que no será lo mismo, pero al menos podrás jugar. ¡Espera! No te vayas aún. Si eres un auténtico soldado vikingo, quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas Ragnar. Así sabré que eres un auténtico fan del mundo vikingo y que irás a la descripción de este vídeo a descargar este modpack y jugarlo ya mismo con tus amigos. Y hablando de amigos, si quieres jugar este modpack con tus colegas, puedes comprar un server con descuentos haciendo clic en esta tarjetita de aquí arriba. Además, si eres fan de los vikingos o tienes un amigo fan de la serie y además le gusta jugar Minecraft, pues estaría muy guapo que compartas este vídeo con él, así él también podrá disfrutar de este modpack y pasarlo tan bien como tú. Y dicho esto, yo me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí abajo a la izquierda te dejo más packs de mods tan espectaculares como este y aquí a la derecha mi canal por si te has perdido alguno de mis últimos vídeos o directos. ¡Hasta luego, noruegos!